abierto a todo el mundo, ¿cierto? Al final no es lo mismo, es necesario también tener esa perspectiva local, por eso nosotros necesitamos y queremos que Internet sea también justo y representativo. Y acá es donde viene Wikidata. Por fin entramos a Wikidata. ¿Qué es Wikidata? Bueno, es una base de datos que tiene estos datos estructurados, que ahí los vamos a ver qué son estos datos estructurados, pero que lo más importante es que es una base de datos abierta y que además de ser leída por humanos, también puede ser leída por máquinas. Esto también lo voy a explicar. Y el hecho de que esté en licencia CSO, que significa dominio público, eso quiere decir que uno puede utilizar estos datos para lo que uno estime conveniente. Si bien son datos libres, uno no va a encontrar información sensible en esta base de datos porque es una base de datos abierta. O sea, yo no voy a encontrar, por ejemplo, el número de celular de tal persona. No, o sea, igual sigue ciertos estándares. A pesar de que sea abierta y que todos podamos colaborar, al igual que todos los proyectos Wikimedia, sí tienen una serie de principios. Tal como yo en Wikipedia no puedo llegar y crear una página mía, como yo misma, Carla Toro, creo la página de Carla Toro, como de biografía, tal como yo no puedo hacer eso en Wikidata, yo no puedo, por ejemplo, llegar y agregar información sobre personas menores de edad, por ejemplo, a menos de que sean personas muy famosas, en esos casos como que son casos específicos, pero sí tienen una serie de cosas éticas a seguir. Pero lo bueno es que está en licencia abierta. ¿Y por qué es como fundamental que pueda ser leída por humanos y por máquinas? Porque esto de repente a uno le llama la atención, ¿cierto? Y es que Wikidata, cuando nosotros utilizamos Wikidata, uno se va a dar cuenta que yo no voy a poner, por ejemplo, Wikidata en español, Wikidata en inglés, Wikidata esto, que es lo que pasa con Wikipedia, ¿cierto? Wikipedia yo tengo la Wikipedia en español, Wikipedia en inglés, ya. En Wikidata yo puedo editar y puedo leer el contenido en el idioma que yo lo configure. Si mi computador, por ejemplo, está en español, automáticamente cuando yo me meta a Wikidata, me va a aparecer Wikidata en español. Yo después puedo configurarlo, ¿cierto? Puedo después ponerle de que no, en verdad quiero que Wikidata siempre me salga en inglés o que siempre me salga en francés, etc. Pero eso de que sea solamente una página y yo pueda editar en el idioma que yo estime conveniente, hace que detrás de eso esté toda una estructura que le es leída a las máquinas. Como por ejemplo, acá yo creo que con el ejemplo queda mucho más claro. En Wikidata, cada elemento o cada ítem, como cada cosa que yo tengo, está con un elemento, o sea, está representado con una Q, ¿cierto? Que vendría siendo acá. Un no Q te creo. Ya está y un bien. número. También lo que sucede, por ejemplo, acá en lo que yo les tengo en la pantalla, es que para Wikidata, este elemento que es Muammar al-Gaddafi, que es un ex líder líbano, Wikidata ve que tiene 220 variaciones. ¿Por qué? Porque está escrito en distintos idiomas, distintos alias, por ejemplo, pero todas esas 220 variaciones que yo como humano puedo decir, todas estas se refieren a la misma persona, por detrás, todas esas van a estar asociadas a un solo número. Por lo tanto, a pesar de que yo edite en el idioma que se me dé la gana, voy a estar editando el mismo elemento. Entonces, si yo edito este ítem en español y otra persona lo edita en inglés, independiente del idioma que estemos utilizando, Wikidata lo va a ver como un solo elemento. Por lo tanto, eso hace que yo no pierda información por el tema de idioma. Y esta base, esto
que hace que pueda ser leído por las máquinas, por decirlo así, hace que hayan también bots, no como bots de Twitter y todo el estilo, sino bots de los buenos, que ayuden, por ejemplo, a pasar desde otra base de datos, pasar esos datos a Wikidata, a enlazar estas bases de datos. Y también una cosa que es sumamente interesante es que el hecho de que sea leída por máquinas hace de que todos estos asistentes virtuales, Siri, Cortana, Alexa, etc., todos ellos puedan llegar y puedan utilizar Wikidata. Google, por ejemplo, Google cuando uno le pregunta, ¿quién fue Gabriela Mistral? Así de simple, y te aparece un recuadro que abajo sale como una pequeña reseña, unos datos, y sale ahí mismo como Wikipedia. Ya. Google no saca las cosas de Wikipedia, porque para eso tendría que ir, ver en qué idioma está, en cuál de las Wikipedias está, leer lo que sale ahí, sacar los datos y de ahí entregarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace entonces Google? Dice, no, eso es mucho, yo no voy a hacer tanto trabajo para entregar solamente, tengo que ser rápido, porque Google es rápido, te entrega información rápidamente. Entonces, Google saca los datos desde Wikidata. A nosotros lo que nos muestra Google, lo que nos muestran en la mayoría de estos como servicios de búsqueda, nos muestran los datos de Wikidata, porque es mucho más fácil poder encontrarlos porque Wikidata solamente te muestra los hechos, te dice fecha de nacimiento tanto, fecha de fallecimiento tanto, entonces eso te lo va mostrando. Todo esto va a quedar mucho más claro cuando vayamos viendo ejemplos. Ahora, ¿qué son los datos estructurados, cierto? Porque uno de repente puede decir, ya, pero ¿de qué me sirve? Ya. Si yo tengo un Excel, ¿cierto? Tengo un Excel y tengo, por ejemplo, nombre, tanto, país de nacionalidad, tanto. Yo, por ejemplo, en mi Excel, si todas las personas son de Chile, yo tendría Héctor Mancilla, Chile. Milón Mirosevic, Chile. Jimena Barca, país de nacionalidad, Chile. En Wikidata, yo eso lo tengo descrito de una manera distinta. ¿En qué sentido? En que yo ahora no voy a tener repetido Chile tantas veces, sino que voy a decir que este nombre que está acá se va a relacionar con Chile a través de esto que es el país de nacionalidad. Entonces, todas estas personas van a tener un enlace que va a ser el país de nacionalidad y todas van a llegar a Chile. Entonces, eso yo lo puedo representar de distintas maneras. Por ejemplo, este es un ejemplo clásico que se tiene en Wikidata, pero yo acá lo que tengo, a ver, déjenme moverlos un poquitito, yo acá lo que tengo The Night Watch, ¿cierto? Woman with a Balance, que son, yo puedo ir buscándolo acá, estas son, bueno, son obras, pero yo puedo ir buscando quién es el autor o autora, ya, cuándo nació ese autor o autora, tanto, cuál es la nacionalidad, entonces puedo ir buscando ciertas conexiones entre los distintos datos. Por ejemplo, si yo me pregunto cómo se relaciona Johannes Vermeer con Rembrandt van Rijn, nunca puedo pronunciar ese apellido, pero yo puedo ir viendo cómo se conectan. Yo puedo decir, Johannes Vermeer se relaciona con Rembrandt, con este otro autor, porque, primero, ambos son de nacionalidad holandesa, ¿cierto? Pero también yo puedo decir, que ambos tienen una obra cuya técnica es óleo sobre tela. Entonces, si yo busco, por ejemplo, autores o pintores holandeses cuya técnica es óleo sobre tela, me va a aparecer Rembrandt van Rijn y Johannes Vermeer, me van a aparecer. Entonces, todas esas conexiones yo puedo ir haciéndolas y todo desde un solo clic. Entonces, ¿por qué Wikidata viene siendo importante para Internet?
Porque tal como nosotros pensamos, por ejemplo, en Wikipedia como una enciclopedia de las enciclopedias, porque tengo contenido que está en la enciclopedia británica, tengo contenido que es un poco más popular, yo Wikidata lo puedo pensar como una base de datos de distintas bases de datos, porque todo está enlazado. Hay muchísimas bases de datos que están enlazadas con Wikidata, como por ejemplo la ISBN, están enlazados, BIAF también está enlazado, WordCat también. Entonces yo puedo ir revisando dónde, en qué otras bases de datos también puedo encontrar el elemento, ítem, etc. Ahí vamos a ir hablando un poco qué es qué cosa. Y un poco la diferencia acá de cómo, cómo yo puedo utilizar Wikidata como a mi favor, y es que, por ejemplo, yo acá, si digo, bueno, ¿qué pasaría si quisiera conocer a todas las ciudades del mundo que actualmente tienen un alcalde que se identifica como mujer? Si a mí me preguntan esto, yo primero lo que haría sería preguntarle a Google, obviamente. Eh, Spoiler, Google no tiene la respuesta al tiro, solamente te da la respuesta de alcaldes en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? Si Google no me tiene la respuesta, yo lo que haría, en lo que conozco, iría a Wikipedia, ¿cierto? Investigaría y encontraría todos los artículos de todas las ciudades del mundo. Generaría una lista de todas las ciudades, ¿cierto? Bueno, filtraría y vería ahí qué ciudades tienen un alcalde que se identifica como mujer, ¿ya? Y ahí recién tendría ¿cómo se llama esto? Como mi pool de personas. Pero ¿qué pasa? Si es que de repente hay otra elección y esto cambia, yo tengo que ir actualizando ese listado. Y si es que yo estoy viéndolo solamente en la Wikipedia en inglés o en la Wikipedia en español, después tengo que actualizarlo en todos los otros idiomas. Y eso hace que sea muy difícil. Con Wikidata, yo todo este camino lo puedo hacer con un solo clic. Bueno, dos clics si es que no estoy en la página correspondiente y tengo que buscar la página, pero lo puedo hacer con un solo clic. Entonces, eso hace que yo pueda ir visualizando la información y en Wikidata, como está conectado con distintas otras herramientas o distintos otros proyectos, si yo cambio la información en Wikidata, si yo, por ejemplo, busco y pongo Santiago Centro, la comuna de Chile de Santiago Centro, y en Wikidata me sale alcalde, y antes estaba, si no me equivoco, Felipe Guevara. Si yo lo cambio ahora a Iracy Hassler, que es la nueva alcaldesa, eso que yo tengo ahí se me va a cambiar automáticamente en todas las Wikipedias que tengan el artículo de Santiago Centro. ¿Por qué? Porque si están enlazadas a Wikidata, yo no tengo que ir cambiando una por una. Puedo cambiar como desde el centro de todo, puedo cambiarlo y se actualiza en todo. Entonces, esa es una de las potencialidades también que tiene Wikidata. Y otra de las cosas, y acá no quiero que se me asusten, está todo bien. Y les digo esto más que nada porque de repente cuando aparecen códigos o cosas de programación, uno a veces se asusta y está súper bien. No es necesario, les digo al tiro que para Wikidata no es necesario saber de programación, pero para consultar los datos, utiliza uno utiliza un lenguaje de programación que se llama Sparkle. ¿Por qué les digo también que no es necesario que ustedes sepan programar o sepan de este lenguaje de programación? Porque tal como en Wikipedia, que uno puede editar con un editor visual, porque ahí la Fundación Wikimedia también se dio cuenta que no todo el mundo sabe de códigos, y se hace más amigable poder editar de manera visual, en Wikidata se hizo lo mismo. Entonces, yo puedo buscar esta información, puedo hacer estas consultas a Wikidata de una manera más amigable porque lo hago de manera visual. O sea,
le digo simplemente como, quiero que me busques esto y muéstrame esto otro, ¿ya? Sin necesariamente saber programar. Y lo bueno es que en la misma página, en la misma página, uno también puede ir visualizando el resultado. O sea, si yo tengo, por ejemplo, coordenadas, yo puedo ver después el resultado como un mapamundi. Si es que tengo, por ejemplo, fechas, yo puedo revisarlo entonces como una línea de tiempo. Puedo ir viendo, valga la redundancia, pero puedo ir jugando para saber cuál es la mejor visualización que yo tengo al respecto de lo que quiero, obviamente, buscar. Entonces, a modo ya como para ir dándoles ejemplos y más que nada como ponernos a buscar cosas en Wikidata y a agregar cosas también, uno podría pensar como ya, entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Cierto? O sea, ya, es una base de datos, pero ¿de qué me sirve? Si yo también tengo mi base de datos, ¿cierto? Ya. Primero, lo primero es que Wikidata sirve para investigar. ¿Por qué? Porque como está linkeada con otras bases de datos, ¿cierto? Wikidata pasa a ser esta gran base que va a estar centralizada y de donde yo puedo de ahí ir a otras bases de datos. Y obviamente está con licencia libre, ¿cierto? Y eso es sumamente bueno porque si alguien acá en algún momento ha trabajado con bases de datos, se ha tenido este problema de que a veces hay que mandar un mail para que te den acceso a la base de datos. En muchos casos hay que pagar para poder obtener ciertos datos que no son datos sensibles. No, no estamos hablando de pagar por los datos de tal persona, no, no, sino, por ejemplo, algún sitio cultural, algún museo, por ejemplo, que tenga su base de datos de todas sus colecciones y uno quiere de repente hacer una investigación sobre eso y para obtener esa base de datos uno tiene que pagar o muchas veces tiene que mandar un mail solicitando que por favor te puedan dar acceso porque uno quiere, es parte de tu investigación. Con Wikidata uno se salta esos pasos porque está en licencia abierta. Lo otro es de poder encontrar información más rápida. ¿En qué sentido? De nuevo, si alguien trabaja con bases de datos, muchas veces pasa esto de que uno se tiene que bajar la base de datos completa. Yo tengo que bajar quizás los 2 gigas de datos, de ahí filtrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve? Después, ahí como tener recién la parte de esa gran base de datos que yo tenía, la parte que a mí me sirve para poder utilizarlo, ¿cierto? En Wikidata uno lo hace al revés. Está toda la base de datos y yo lo que con el tema de las consultas, yo le digo qué es lo que quiero consultar. Es como que yo tuviese una bolsa de muchas bolitas, ¿cierto? Y yo le digo, dame solamente o muéstrame solamente las bolitas que son azules. Entonces, en vez de sacar toda la bolsa, separar cuáles son las bolitas azules, las rojas, las blancas, para poder mostrarla y después sacar y mostrarte las pelotitas azules, en Wikidata no te muestra ninguna de las otras pelotitas, solamente te dice, toma, acá están las pelotitas azules, estas son las que te sirven. Entonces, eso hace que también sea mucho más rápido encontrar la información. Y también una de las cosas muy poderosas que tiene Wikidata es que en la misma página se puede visualizar. Yo no necesito escribir un código de por medio, o sea, no necesito, por ejemplo, bajar los datos a Excel y en Excel crear el gráfico, porque en Wikidata me aparece al tiro y puedo visualizar los datos al tiro, en el mismo segundo. No es necesario pasar a otro programa, etcétera. O sea, yo puedo ahí mismo visualizar los datos. Y ahora, ya vimos que esto tiene potencialidades, ¿cierto? Que es sumamente llamativo, pero ¿qué pasa con
el tema de las bibliotecas, ¿cierto? Porque yo les puedo decir, ok, esto es sumamente importante para investigar, es sumamente interesante para visualizar datos, yo puedo tener una base de datos Ya muy todavía no. grande, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa específicamente con bibliotecas? Que es lo que estamos acá en este encuentro, ¿cierto? Bueno, ustedes como comunidad de gestores de la información, de personas que se manejan en bibliotecas, ¿qué es lo que hacen? Ustedes recopilan, ¿cierto? Describen, organizan y preservan, y más que nada proporcionan acceso al conocimiento, ya sea de manera física o de manera digital. Pero están, digo, están todo el día eh, recopilando información para poder organizarla, preservarla, describirla, ¿cierto? Bueno, eso mismo hace Wikidata, o a eso mismo apunta Wikidata, a tener la información, a poder recopilar toda la información, como lo voy a decir así simplemente, recopilar toda la información del mundo, poder describirla en distintos idiomas, que eso ahí cada persona como voluntaria, en este caso de Wikidata, puede ir también como cambiando, por ejemplo, si yo veo un elemento que solamente está escrito en inglés y yo sé inglés, yo puedo entonces agregarle la parte en español. Eso se puede ir haciendo y lo van haciendo voluntarios. Pero también Wikidata, ¿qué es lo que hace? Es que las cosas también puedan estar organizadas, que se preserve la información en el tiempo, pero también proporcionar un acceso que sea, obviamente, valga la redundancia, accesible a todos y todas, ¿cierto? Entonces, como que acá uno podría pensar que ustedes son los expertos en Wikidata. Yo les estoy acá enseñando simplemente el cómo funciona la plataforma, pero quienes conocen todo el proceso son ustedes. Todo el proceso, todo lo que conlleva recopilar, describir, organizar, preservar, proporcionar acceso, o sea, se lo saben de memoria. Yo acá en este momento solamente estoy diciéndoles cómo funciona esta plataforma que quiere tener los mismos objetivos que una biblioteca. Escucha muy buena música, muy buena música. Bueno, después de ese interludio musical, lo que sigue también es poder decirles algunos ejemplos, como porque siempre es bueno tener estos casos concretos de qué es lo que se está haciendo en otros lugares. Y lo primero, por ejemplo, es la Biblioteca Nacional de Gales, que ellos lo que están trabajando es como con la colección de landscapes, que es como landscapes es como paisajes, ¿ya? De la Welsh Landscape Collection. Y lo que quieren hacer, o lo que están haciendo, es poder proporcionar esta presencia, una presencia en Wikidata para todas las colecciones, o sea, para todas las colecciones de la Welsh Landscape Collection, ¿cierto? Para que después también puedan tener estos datos estructurados en una plataforma y que también les sirva a ellos mismos. Algo bien interesante que están haciendo desde el Departamento de Preservación Digital de la Biblioteca de la Universidad de Yale es que están haciendo un modelo de preservación digital en Wikidata. Ellos no están utilizando Wikidata para otras cosas, sino que ellos mismos están ayudando a la formación de Wikidata. ¿En qué sentido? En que yo, por ejemplo, si tengo un libro, vamos a decir súper simple, si tengo un libro y yo el libro lo quiero describir, yo como persona promedio, yo puedo pensar en el título, ¿cierto? Título del libro, en eh, el ISBN, el año que fue escrito, autor, autora, país, ¿cierto? Como las cosas quizás un poco más básicas que a mí se me ocurren. Pero lo que están haciendo ellos es poder como pensar Wikidata un poco más allá y crear eh, ciertas propiedades que son como las características para describir los ítems, que sean como por ejemplo los formatos del archivo de hardware, si es algo digital, ¿cierto? En qué entorno se hizo de manera digital, cosa que después
uno pueda también tener toda esa información en un solo clic. Entonces, esos son como los casos concretos que se tiene. Ahora yo voy a ir completamente a ver ejemplos, porque esto es lo más entretenido de poder ver ejemplos y quiero poder explicarles como directamente los ítems, los elementos, etcétera, todas estas palabras de repente que yo he ido nombrando, poder describir, poder como enseñárselas a ustedes a través de la creación de un elemento. Entonces, voy ahora a dejar de mostrar la presentación y me voy a ir acá, ya. Rocío, si hay alguna pregunta, hazla nomás, no hay ningún problema. Bueno, acá yo estoy en Wikidata mismo, ¿cierto? Tal como yo les decía, en Wikidata yo no tengo como distintos idiomas, sino que yo, al meterme a mi cuenta, porque primero, si yo no tengo cuenta, Wikidata me va a aparecer en el idioma en que yo tenga mi computador. Si es que yo me meto a mi cuenta, obviamente, ahí yo puedo poner Wikidata en el idioma que a mí me guste, en este sentido. En este caso yo lo tengo en español, meramente porque de repente, a mí en verdad me gusta tener las cosas en inglés, pero la tengo en español porque hay muchas cosas escritas en Wikidata en inglés que les falta la descripción en español. Entonces, como una manera de también hacer la buena acción del día, como todo ese estilo de cosas, yo lo tengo en español para que me vaya diciendo y pueda yo rellenar esas brechas que de repente existen en Wikidata. ¿Por qué? Porque en Wikidata también hay brechas de contenido. Yo siempre digo que la mayor brecha de Wikidata es de contenido y después de género. ¿Por qué de contenido? Porque si uno busca, por ejemplo, me pasó en los Juegos Olímpicos que hubo recientemente, cuando uno buscaba algún deportista o alguna deportista del norte global, uno lo encontraba sí o sí en Wikidata. Era muy común que uno encontrase a esos deportistas en Wikidata. Pero si yo me movía y buscaba deportistas del sur global, yo creo que el 80% de las veces no me aparecía. No me aparecía y yo tenía que crear el ítem de esa persona. Entonces, ahí uno también va viendo de que, si bien hay una brecha de género en todos los proyectos y es algo que yo a nivel mundial es, en Wikidata lo principal es la brecha de contenido demográfico, de cosas de que está muy representado el norte global y no está bien representado, o más que no está bien representado, falta representar el sur global. Entonces, volviendo un poco a Wikidata mismo, yo acá tengo mi propia cuenta. Obviamente uno igual puede editar o consultar Wikidata sin una cuenta, eso sí se puede, pero yo siempre les digo que es mejor tener su cuenta y si alguien tiene acá cuenta en algún otro proyecto Wikimedia, ya sea Wikipedia, Wikimedia Commons, etc., la cuenta de Wikidata es la misma, ¿ya? Lo digo meramente por si alguien tiene alguna otra cuenta de Wikimedia. Si no la tienen, pueden consultar Wikidata libremente, sin cuenta, pero al editar yo les recomendaría que si tuviesen su cuenta. Entonces, acá yo lo que puedo hacer es muchísimo, o sea, puedo, por ejemplo, ir viendo elementos como aleatorios, por ejemplo, puedo crear elementos, pero también puedo ir buscando y puedo aprender sobre cómo están los datos descritos en Wikidata. Yo primero, lo que les quiero mostrar es cómo está escrito un elemento. Y acá, esto es cómo se ve un ítem. Puse el Gran Gatsby no por algo específico, sino porque
Simplemente como ejemplo, fue el primero que se me ocurrió que fuese alguna novela que estuviese lo más completa posible en Wikidata. Es solamente eso. Pero acá voy a ir por parte. Este ítem es gigante, así que no lo vamos a ver completo, pero es más que nada para que sepan qué es las cosas que se pueden utilizar. Primero lo primero. Yo acá arriba tengo el nombre, ¿cierto? El nombre que se llama El Gran Gatsby y me aparece acá en español porque yo tengo mi Wikidata, como mi Wikidata en español. Y al lado me sale este número. Este número, si yo cambio a inglés, chino, coreano, árabe, este número no va a cambiar. Esto de acá sí puede cambiar, ¿ya? No hay ningún problema con que esto cambie porque esto va a depender del idioma. Esto de acá no va a depender del idioma, esto siempre va a ser el mismo número. Acá abajo yo tengo algo cortito que vendría siendo la descripción de este elemento. Cuando yo digo elemento o ítem, quiere decir cualquier cosa que está en Wikidata. No necesariamente una persona, un libro, no, sino cualquier cosa que yo voy a describir. De ahí yo lo que tengo son los alias, ¿cierto? ¿Cómo es que este ítem, este elemento, también es conocido? ¿Por qué? Porque yo no quiero que hayan dos ítems, por ejemplo, del Gran Gatsby, que los dos sean iguales, pero que estén con distinto elemento, ¿cierto? Yo no quiero eso, sino que quiero que obviamente sea uno. Entonces, cuando yo busco, por ejemplo, solamente Gatsby o busco The Great Gatsby, etcétera, todo me va a llevar a este elemento. Entonces, eso es lo primero. ¿Ya? Primero. De ahí, después yo les voy a mandar, si es que alguien quiere seguir, obviamente, en este tema de Wikidata y quiere agregar elementos, etcétera, yo les voy a pasar una serie de herramientas que pueden utilizar, porque una de las cosas que siempre nos dicen es, ya, pero ¿cómo sé que este elemento o este ítem, o en general, cómo sé que estos datos están buenos? No le daba y te De nuevo regalé. ahí, ahí está muteada la persona. ¿Cómo sé que estos elementos están buenos, cierto? Porque es lo mismo que nos dicen de repente con Wikipedia. Ya, pero ¿cómo yo puedo confiar en Wikipedia? ¿Cómo puedo hacer esto? Y en Wikipedia es un poco más fácil, por decirlo así, porque uno puede verificar la información. Están las referencias y uno verifica la información. En Wikidata, ¿cómo yo puedo saber que un elemento está bueno, etcétera? Bueno, yo tengo un accesorio acá que se llama Recoin, que es como un semáforo que me dice si un elemento tiene solamente una descripción o algo muy pequeño, va a estar en rojo. Si está medianamente bien, está en amarillito y este está en verde. Entonces eso quiere decir que está como bien. Y también yo lo que tengo, por cada cosa que yo le diga, puedo agregar una referencia. Y hay en algunos momentos, en algunas como descripciones o características, en que Wikidata me va a decir, esto sí o sí necesita una referencia y me va a salir ahí o una banderita de atención, cuidado, peligro. Y eso, cuando yo utilice los datos, también me va a salir a mí como investigador, investigadora o persona que quiere saber de estos datos, también me va a salir. Entonces, Wikidata tiene esas herramientas para poder decirte, como este dato, por favor piénsalo dos veces o revísalo porque no te puedo decir que está bien o mal, porque le falta la referencia. Y ahí uno puede ir también viendo qué es lo que, cómo Wikidata o cómo uno puede ir confiando en los datos de Wikidata o qué tan válidos son estos datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Yo acá, en donde dice declaraciones, todo esto que es instancia de, imagen, abajo hay otro que es nombre, todo esto yo lo voy a tomar como que son las características, ¿cierto? Yo estoy describiendo el Great Gatsby. Yo estoy diciendo cuál es su año, el año en que
en qué salió, se publicó, cuál es la imagen, quiero describirlo lo que más pueda, ¿cierto? Entonces, esta primera columna de acá me va a decir las características y luego acá yo le voy a rellenar con esas características. Y lo primero que yo le tengo que hacer, o que tengo que hacer en Wikidata, es decir qué es este objeto. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto también puede ser leído por máquinas. Y nosotros podemos entender que el Great Gatsby es un libro, ¿cierto? Nosotros como humanos podemos decir ya, obviamente esto es un libro, pero ¿qué pasa con la máquina? La máquina, hasta el momento, hasta ahora, no pueden decir, Great Gatsby, entonces es un libro. Uno tiene que decirle, esto que tú estás, o que yo estoy describiendo, es un libro. Si yo tengo a una persona, le tengo que decir que este objeto que yo estoy describiendo es un ser humano, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer, decirle como a Wikidata el objeto que yo estoy describiendo. Si es un libro, si es un museo, si es una obra literaria, si es una película, una persona, etc. Primero, es como tener la base. Y de ahí yo voy agregando las cosas, más que nada, no, no, no es decir como lo que se me ocurra, porque en general lo que uno hace es ocupar un elemento, en este caso el Great Gatsby, para poder describir otro. Entonces yo sé ahora que un libro, por ejemplo, una obra literaria, yo le tengo que describir como si tiene una imagen, si tiene, bueno, nombre inspirado por J. Gatsby, tengo el título, que va a estar en inglés en este caso, puedo poner, por ejemplo, todas las obras derivadas que tiene, voy a bajar porque son hartas, le tengo como el libro que fue anterior, el libro que fue después, puede ser la forma artística, y acá, por ejemplo, me sale qué género tiene y me sale esto de acá. Y me dice, esta declaración tiene problemas. Entonces, ten ojo. Eso básicamente me está diciendo. ¿Y qué me dice? Que narrativa no es, no se puede utilizar en esta categoría. ¿Ya? Quizás eh, como en vez de narrativa es otro estilo, ahí habría que buscar, pero esas cosas te lo va también avisando. Y lo bueno, voy a bajar acá, cuidado porque son hartas cositas, pero yo puedo tener época de ambientación, lugar de narración, primero recibido, personajes, tengo los eh, incipit o exhibit, pero también muchas otras cosas, pero lo que yo les quiero mostrar es esto de acá, los identificadores. Esta parte de acá, yo puedo tener todas las otras bases de datos en donde se encuentra este mismo ítem. Tengo, bueno, el ISBN, que acá yo lo revisé antes y está bien escrito, pero dice que está mal escrito. Ahí yo después voy a averiguar qué sucede. Pero uno tiene, por ejemplo, el ISBN, la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, es muy probable que ustedes conozcan mucho más algunos identificadores que yo, pero todos estos, bueno, identificador de la Enciclopedia Británica Online, de la Enciclopedia Universales, Freebase, todos estos uno puede también como tenerlos, puede crearlos, tiene que seguir unos pasos, obviamente, pero se pueden crear, pero uno puede de acá enlazar otra base de datos con Wikidata. Y tengo de todo, o sea, hay millones. Y después obviamente tengo otros enlaces, como por ejemplo el artículo en las distintas Wikipedias o en distintos proyectos Wikimedia, pero lo que me interesa también es poder saber en qué otras bases de datos está, porque eso me sirve en que si yo después, por ejemplo, simplemente le hago clic, me va a llevar
al identificador de Universalis y me va a llevar a... Ok, aceptamos los cookies, pero me va a llevar acá entonces a esta base de datos y yo puedo buscar o puedo hacer lo que quiera en ese sentido, viendo otras bases de datos también. Entonces vamos a volver a Wikidata, vamos a volver acá, y antes de decirles cómo poder buscar esta información, yo lo que quiero es poder como crear un ítem en conjunto. Entonces, ¿por qué quiero crear un ítem en conjunto antes de ponerme a buscar cosas en Wikidata? Porque lo que he aprendido a raíz de todos estos como talleres de Wikidata es que para poder encontrar cosas o para poder buscar cosas en Wikidata es mucho mejor saber cómo están puestas las cosas en Wikidata. ¿Ya? Es como decir, si yo estoy en un Excel y yo quiero saber cómo buscar o crear un filtro, etcétera, yo tengo que saber cómo está hecho ese Excel. Sí, como tengo que saber cuáles son las columnas, cuáles son qué es lo que tengo en ese Excel para poder saber qué buscar. Entonces, yo quiero crear un ítem que vendría siendo el universo según Carlota. Este es un libro, de hecho, acá está, Planeta de Libros, y nos vamos a mover para acá al lado. Ya. Entonces, vamos a crear el ítem de este libro, y lo primero que uno tiene que hacer es ver si es que está en Wikidata, ¿cierto? Entonces yo voy a buscarlo. El universo según Carlota no existe. Ya. Entonces vamos a crear un elemento nuevo. Me dice, ¿en qué idioma está? Ok, en español. Entonces yo le voy a decir, la etiqueta me dice, ¿cuál es el nombre? Yo le voy a poner el universo según Carlota. Y la descripción, todo esto después yo lo puedo ir cambiando. O sea, lo puedo cambiar, por ejemplo, si ahora me equivoco en poner de que le agrego solamente que es un libro, pero después lo puedo editar y poner que es un libro infantil. ¿Ya? Eso lo puedo hacer. Entonces, le voy a poner libro infantil. La descripción es meramente como qué describe este objeto, qué es lo que yo estoy haciendo. El universo según Carlota, ¿qué es? Es un libro infantil. Y un alias, en este caso, no tenemos, así es que lo dejamos así y le ponemos crear. Ya, acá es donde empieza lo entretenido. Entonces, ¿qué es lo que les dije primero? Tengo que decirle a Wikidata qué es este objeto. Entonces, le voy a poner añadir declaración, y lo bueno es que Wikidata al tiro me va dando algunas características, ¿cierto? Pero yo como ya aprendí, yo miro mejor el Gran Gatsby y veo, ¿qué es lo primero que tiene? Instancia de. Ya, entonces yo simplemente voy copiando como las características que tiene este otro elemento y voy rellenando con las cosas de este libro. En este caso es instancia de, vamos a ver si existe el libro infantil. Libro infantil. Le vamos a poner publicar. Y ahí ahora yo estoy armando este libro. O sea, estoy armando este ítem, este elemento, este objeto. Puedo ir buscando otras cosas, ¿cierto? Imagen, etcétera. O puedo ir viendo, por ejemplo, qué es lo que Wikidata me va sugiriendo. Fecha de publicación. Veamos si hay una fecha de publicación en acá.
no me sale, pero eso lo podemos ver después. Veamos si tenemos otra cosa. Tenemos la autora, autor. Acá ustedes pueden decir autor, ok, pero ¿qué pasa si es una autora? Ya. En Wikidata, autor, autora van a lo mismo, ¿cierto? Van completamente al mismo, como a la misma característica, solo que si es que yo acá en este caso pongo de autor a Teresa Paneque, que es la autora, después, como yo a Teresa Paneque le tengo que es femenina, tiene su género femenino, después autor, en vez de autor me va a aparecer autora. ¿Ya? Eso es como lo bueno también de Wikidata, que primero es como genérico, pero una vez que se enlaza a Teresa Paneque, y Teresa Paneque es femenina, ya no va a ser autor, sino que va a ser autora. ¿Ya? Eso también lo puedo ir cambiando. Entonces en este caso, le vamos a poner Teresa Paneque, y le vamos a poner publicar. Y ahora voy a ir también como buscando, por ejemplo, título, y uno dice, ¿por qué título? Si yo ya le puse acá el universo según Carlota, porque acá me está pidiendo el título en el idioma, o sea, español. Y ahora puedo seguir, puedo poner cuántas páginas tiene, el nombre, como del autora, para que, por ejemplo, si es que no está en Wikidata, etcétera, puedo ir creando hartas cosas. Y eso es crear un ítem, y ahora, por ejemplo, si yo le pregunto a Google, el universo según Carlota, ¿qué es? Me va a salir lo mismo que ese cuadrito, pero ahora me va a salir más sistematizado, como libro infantil, de autora Teresa Paneque, de ahí voy a buscar, lo voy a rellenar, me comprometo a rellenarlo más, pero no quiero como tomarme más tiempo en esto, porque ya son las 4:10 y no quiero pasarme de la hora. Entonces, esto después yo lo voy a arreglar, pero esto mismo, después Google o otro buscador se va a alimentar de los datos que yo estoy agregando en este elemento. Entonces, todo va a ir enlazado. Y ahora, ¿cómo yo puedo buscar, como encontrar cosas en Wikidata? Y lo primero es que si yo estoy en la página principal, me voy acá abajo, donde dice servicio de consultas o query service, y me va a aparecer esto. Es muy probable que les aparezca así. Wikidata ahora tiene, obviamente, el asistente virtual, o sea, asistente virtual, el asistente visual, pero también tiene como otras herramientas, tiene muchísimas herramientas para poder crear las consultas. Entonces, yo lo que voy a hacer es activar este editor visual, que es con esta y de hecho puedo como dejar de lado el código, o si alguien no quiere y quiere ver el código, está bien, súper bien. Pero acá yo puedo ir filtrando. Y lo bueno es que también tengo muchísimos ejemplos. Y con todos estos ejemplos, algo que es sumamente común de la gente que utiliza Wikidata o de quienes utilizamos Wikidata para las consultas es que si la consulta ya está hecha, yo puedo editar esa consulta. No es necesario que la haga desde cero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a poner female artists. Ya. Tengo acá que me está diciendo, ¿qué es lo que me dice esta consulta? Me dice que filtre, o sea, que dentro de toda esta base de datos, que me filtre quienes sean seres humanos, ¿cierto? Esto es lo que está diciendo, es como ya, tengo muchos datos. Y le dice a Wikidata, primero, saca solamente los que sean seres humanos. Boom, tengo seres humanos. Después me dice, de esos seres humanos, ahora busca solamente quienes sean femeninos.
Ya, entonces ahora solamente tengo seres humanos femeninos. Y después le dice, ya, ahora que tienes seres humanos femeninos, busca todas quienes tengan como ocupación artista. Ya, entonces, de todos estos gigantes, primero se fue a seres humanos, después se fue a femeninos y después se fue a artistas. Entonces, yo ya tengo esto y le tiene un límite de 500. Pero ¿qué pasa si es que yo ahora le pongo filtrar y le pongo Chile? Le pongo país, Chile. Y bueno, le voy a cambiar el límite a 100. Y voy a ver si se ejecuta esta consulta. A veces se demora un poquito, pero está súper bien. Entonces, yo lo que hice fue sacar una consulta que ya está hecha y agregarle que solamente, que ahora, de seres humanos, de femenino, de artista, ahora solamente saque los que sean de Chile. Se puede demorar un poquitito, ojalá que alcance, porque igual le puse 100, que limite a 100 personas. Ya, no me apareció, así que algo debe estar acá mal. Pero a ver, vamos a hacerlo rápidamente y vamos a ver si... Y acá, veamos si aparece. Acá yo puedo ir jugando y puedo ir obviamente agregando muchísimos otros parámetros, pero lo que tengo es, a ver si me funciona esta vez, pero tengo otro ejemplo bajo la manga, por si acaso, para poder mostrarles, porque como que no está funcionando, o se está demorando mucho. Ya, acá me sale, por ejemplo. Me sale, bueno, el ítem, ok, ningún problema, pero me sale la fecha de nacimiento y me sale el nombre de la mujer artista. En este caso le saqué que fuese de Chile porque me estaba saliendo un error, así que de ahí lo voy a arreglar. Pero esto, que ahora yo tengo fecha de nacimiento y que tengo 100 resultados, porque le puse el límite 100, acá al ladito puedo visualizarlo distinto. ¿En qué sentido? En que tengo, por ejemplo, acá línea de tiempo. Y como línea de tiempo, yo puedo ir buscando, o sea, puedo decir, acá hay uno, está María Clara Einmart, que está en 1676, pero puedo ir buscando, por ejemplo, en los 1900, hay muchas mujeres acá en los 1900, a diferencia de los 1600, que ahí obviamente uno puede sacar conclusiones cualitativas al respecto, pero yo puedo visualizarlo, o sea, acá en línea de tiempo y puedo de ahí descargar los resultados si es que los necesito, puedo compartir estos resultados como a alguien que necesite. Y por ejemplo, acá yo tenía una misma, ¿no está? Tengo otra consulta, que esta igual la hice, no está mucho con el asistente de consulta, así que por eso me disculpo, pero lo que les quería mostrar era que acá lo que yo saqué es que me diga todas las publicaciones de Gabriela Mistral y que me muestre también si es que tiene el género, si es que tiene cuándo fue publicada por primera vez, ¿cierto? Entonces, si yo lo saco y lo pongo, por ejemplo, como una línea de tiempo, y ahora los tengo ordenados y tengo que el primero fue el 1 de febrero de 1915, tengo uno de los primeros datos, que sería Sonetos del Amor. Tengo, por ejemplo, que uno de los últimos, ¿dónde está? Acá está, que fue el 1 de enero de 1979, Elogio de las Cosas de la Tierra. Entonces, como que eso yo puedo ir visualizándolo y puedo ir buscándolo más que nada como en distintas cosas, en distintas dimensiones, puede ser
lo que a mí se me ocurra, a mí me gusta mostrarles también como coordenadas. Mm, Esto es, acá está, pinturas de Rembrandt en el Louvre o en el Rijksmuseum. O acá, mapa de las locaciones donde están todas las pinturas de Johannes Vermeer, que tienen alguna imagen en Wikidata. Entonces, si yo lo corro esto, que es un ejemplo, yo puedo encontrar acá puestas con coordenadas todas las pinturas de Johannes Vermeer y puedo saber dónde están. Eh, bueno, no hay ninguna en América Latina, ahí obviamente, pero por ejemplo, digo obviamente porque por ser un pintor igual holandés, es muy probable que esté en todas sus pinturas para el lado de Holanda, pero puedo ir viendo, por ejemplo, por qué hay una acá en, eh, uf, fallé completamente en mi geografía, esto es Japón, voy a decir que es Japón, sí, cierto, es Japón, ya, ok, pero puedo ver cuál está acá, qué pintura hay acá, puedo ver que esta pintura está en este lado, pero puedo ir viendo también dónde están las demás, y puedo agregar, hay uno acá en Bogotá, pero puedo ir visualizándolas, porque tengo las coordenadas. Y esto, poder generar un mapa con todas las pinturas que tienen una imagen y que yo pueda efectivamente ponerlas en un mapa y mostrarlo, yo que sé de programación me hubiese demorado porque tendría que hacer un código aparte para poder generar el mapa y de ahí agregar los puntos. Con Wikidata lo hice en segundos. Entonces, esa también es la gran potencialidad que tiene Wikidata, de que no es necesario saber tanto programar, no es necesario llegar y como bajar los datos y sacarlos en otro lado. O sea, esta potencialidad es sumamente buena y ustedes como personas que son gestores de información tienen una potencialidad gigante porque conocen el método, conocen cómo llegar, cómo, lo voy a decir quizás muy burdamente, pero saben cómo ordenar las cosas que tengan sentido, porque es muy difícil, o sea, es muy distinto que yo ordene algo, pero que no tenga ningún sentido, a ustedes que efectivamente conocen las reglas, saben cómo se describen las cosas, cómo es la mejor manera de que todo esté sistematizado, y nosotros acá simplemente estamos como enseñándoles la herramienta para poder hacer eso. Eso es más que nada lo de Wikidata. Espero que les haya gustado. Yo sé que puede ser mucha información. No sé si tienen dudas, preguntas. Hay mucho más por saber de Wikidata. Yo intenté poner la mayor cantidad de información que pudiese en esta hora y media, pero siempre se hace corto. Pero ojalá que hayan podido tener esta aproximación y obviamente si necesitan ayuda, si tienen algún proyecto en específico, si les gustó, se entusiasmaron y quieren, por ejemplo, subir contenido o incluso sacar contenido de Wikidata de una forma como más grande o quieren hacer alguna consulta en específico, sí o sí pueden consultarnos en Wikimedia Chile, tenemos ese espacio para poder hacerlo, para acompañarles en este proceso. Tenemos más talleres de Wikidata en específico, donde podemos ir viendo cómo se estructuran, por ejemplo, las imágenes en Wikimedia Chile. Igual el año pasado hicimos un curso de Wikidata de todo un mes, así que eso también fue bien entretenido, pero invitarles también a que puedan entrar a la plataforma y hacer clics en lo que sea. Eso es lo bueno de los proyectos Wikimedia, que siempre todo es reversible, entonces si eliminan algo, ningún problema, podemos volver a encontrarlo. No, nadie va a matar Wikidata, siempre se puede volver
a buscar todo lo que se eliminó. Pero es más que nada eso, poder llegar y agregar o hacer clics, etcétera, siempre es muy bienvenido, y desde acá de Wikimedia Chile, y bueno, gracias a la CICIG también por este espacio acá en el encuentro, pero más que nada, ahí Rocío mandó el contacto, ¿cierto? Sí, genial. Nos pueden hacer llegar todas sus consultas, todos los proyectos, si es que necesitan, si quieren hacer algo con respecto a Wikidata, genial. Y espero que les haya gustado este encuentro. Yo estuve viéndolo también en el de los de la mañana, etcétera, y ha estado bien bueno. Así que no sé si está Bárbara por ahí. Sí, acá estoy. Muchas gracias, Carla. Me gusta cómo estamos siguiendo nuestra colaboración con Wikimedia. Gracias por tu paciencia. Nos disculpamos con contigo y con todos los asistentes por las torpezas personales con respecto al Zoom. Pero bueno, creo que de repente cuando tenemos este tipo de situaciones sacamos lo mejor de nosotros y ahí uno las navega y bueno, nos pone a prueba, pero es bueno poder salir airoso, sobre todo tú, Carla. Y bueno, saber también que, como nos contaba por ahí Juan Manuel, que creía que era una herramienta, contiene un gran potencial para los bibliotecarios, entonces eso es lo que queríamos realmente, ¿no? Como poner en contacto a Wikimedia con este público bibliotecario, y esta fue una de las oportunidades, y yo creo que estamos empezando quizás un enlace, ¿no? Como para poder empezar a conocer, para que los bibliotecarios y bibliotecarias, que son nuestra principal audiencia, conozcan a Wikimedia y Wikidatos en específico. Así que muy interesante la presentación. Gracias por acompañarnos en todo lo que significó el comienzo medio accidentado, pero ya hay una excelente presentación, arregla todo. Así que muchas gracias, Carla. Sí, muchas gracias, y gracias, Rocío, también por acompañarme. De ahí, bueno, Rocío les mandó el mail a que nos pueden hacer llegar sus consultas, si es que quieren de nuevo hacer algún proyecto, siempre son bienvenidos, bienvenidas. Digo, como acá hay de varios países, no es necesario que consulten, por ejemplo, meramente a Wikimedia Chile, también pueden hacerlo en sus diferentes capítulos si es que existen, o si quieren pueden, por ejemplo, porque Wikidata está recién siendo explorado en América Latina. ¿En qué sentido? En que no todos los capítulos no todos los capítulos tienen, por ejemplo, gente especializada en Wikidata mismo. Entonces, por ejemplo, si quieren, podemos sistematizarlo nosotros, en que nos digan a nosotros qué es lo que necesitan, averiguamos con el capítulo del país de ustedes, si es que pueden hacerlo, si no lo hacen con nosotros. Como ahí podemos ir viendo, no hay ningún problema con que se contacten, si es que quieren hacerlo con Wikimedia de X país, pero decirles que nosotros estamos sumamente abiertos a cualquier colaboración y ayudarles a lo que sea. Así que muchísimas gracias.